La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. En esta ocasión continuaremos con los visos, las señales de alguien genuinamente convertido y por lo tanto confiablemente encomendado para el servicio cristiano. Un renuevo, un grupo pequeño, la unidad mínima de una iglesia debe tener un siervo de Dios, una sierva del Señor. ¿Cómo elegirle? ¿Cómo escogerle? ¿Cómo saber si alguien es verdaderamente genuino? Un cristiano convertido. La primera conversión es a la palabra. ¿Recuerdan? Primero a la palabra. Si alguien es apasionado con la palabra, la ama, la discute, la aclara, la estudia, la lee, la memoriza, la medita, la consulta, pregunta, amplía y profundiza. Y además de eso, la aplica. Es decir, se arrepiente y amolda sus caminos a la letra menuda, a los mandatos, estatutos y preceptos de la palabra. Podemos decir que ha recorrido el 50% del camino para convertirse en un instrumento efectivo en las manos de Dios. Porque en tercer lugar, hermanos, Marcos 1, en el versículo 2, ¿cómo está escrito? Apegado a lo que está escrito. Marcos 1, versículo 4. Está sumergido en el arrepentimiento. Vive en permanente rectificación. No se cansa. Si se vuelve endurecido, si se enaltece y, como se dice en la argot popular, en la jerga, se arrancha, es necia o necio, no es siervo de Dios, no lo va a hacer. Pero si se arrepiente y sabe lo que es vivir y aceptar la reconvención y endereza el camino una y mil veces como un modo de vida, habrá dado el segundo paso. En tercer lugar, Marcos 1, versículos 6 y 7. Dice así: en el nombre del Señor. Y Juan el Bautista, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Amén. Sí, amados, la tercera marca y seña es la conversión total, absoluta, única, exclusiva y excluyente a Jesús, la dependencia de Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos diste la palabra por el Espíritu Santo para que dependiéramos de ella día y noche,
como primera muestra de que evidentemente nos hemos convertido. Nos dejaste en segundo lugar el espíritu inclinado, no ensoberbecido, enaltecido ni endurecido. La conversión al arrepentimiento, en segundo lugar, como un modo de vida. Y en tercer lugar, la dependencia absoluta y única del nombre de Jesús, de su salvación y de su inconmensurable señorío. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amados, la tercera conversión de alguien en quien se pueda confiar como verdaderamente convertido es el cristocentrismo. Depende de la palabra. Se arrepiente y es cristocéntrico, es cristocéntrica. El siervo de Dios genuino, hermanos, inicia con la fe en Jesucristo, en su nombre y en su obra. Continúa con la aceptación de su señorío. Sigue con la adoración y alabanza de su nombre. Y remata con el pregón de Jesús y su obra al mundo que le rodea de manera única y exclusiva. El genuino convertido es cristocéntrico. Sabe lo que es en toda su extensión y profundidad vivir en Juan capítulo 4 versículo 6. Entiende, acepta que Jesús es el camino por donde hay que transitar. Es el único camino y el único sendero sobre el cual hay que caminar. Es la única verdad que satisface el alma y fuente ciertamente de toda doctrina santificadora del Espíritu. Y es la única fuente de vida, es decir, de gozo, de plenitud, de amor y de paz. Entiende y se identifica con la verdad suprema de que nadie va al Padre, a Dios, sino por Jesús. Entiende y acepta que no es por obras, que no es por ritos, que no es por liturgias, que no es por cosas esotéricas, que no es por palabras, ni obras, ni objetos, ni sitios, sino por el nombre de Jesús, por la fe en Él y en su obra, como se llega al trono del Altísimo y se toca su corazón. Una persona puede llegar a ser sierva del Señor, está pronta a ser llamada, ungida y usada de manera portentosa si tiene estos tres principios, estas tres conversiones en toda su extensión, en todo su corazón. Ama la palabra, vive en arrepentimiento y entiende que el único poderoso, como dice San Juan, es Jesús. El único a quien nadie es digno, ni siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. Él es. Jesús es el que es, y no otro ni otra. Si alguien, a pesar de llamarse cristiano, no conoce la palabra, no la lee día y noche, no depende de ella y no ama su predicación cada semana, y aparte de eso no se sabe arrepentir, ni apartarse, ni mejorar, no acepta reconvención y no confiesa y no se supera. Si alguien invoca aparte de Jesús a otra persona, viva o muerta, religiosa, buena o mala, no puede ser. Primero, no está convertida. Y segunda,
no puede ser usada por Dios. Sí, amados, Jesús es el fundamento de la conversión. En 1 Corintios 3:11 dice, y no hay otro fundamento, no existe otra base y fundamento sólido de la verdad de Dios, si no es Jesucristo, sino el que está puesto por Dios mismo, Jesucristo. No es a través de hechizos, no es a través de magias, de liturgias o de ritos, no es a través de muertos y muertas o de religiosos vivos, actuales, antiguos, es a través de Jesús. El convertido a Jesús después de la palabra y el arrepentimiento es una persona a quien Dios tarde o temprano va a llamar, y va a llamarle, y va a usarle, y va ciertamente va a ver el poder de Dios dentro, en él y a través de él. Es un siervo poderoso en potencia. Por ello, en el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo la tenía clara. Él no era siervo de una religión, de una tradición o de una denominación. Él era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, punta de lanza, predicador donde no se había predicado, apartado para el evangelio de Dios. Algunos se jactan de pertenecer aquí, allá o de acá. No se jactan de que Jesús les llamó, les salvó y les envió. Y luego sigue diciendo que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Están oyendo? Él es el centro, Él es el todo. Pablo dice: Él me llamó, Él me sanó, Él me ungió, porque Él viene del linaje de David. Él fue declarado por Dios su Hijo. En Él habita el Espíritu de santidad, y por Él, dice el versículo 5, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor del nombre de Jesús, entre las cuales naciones están también vosotros, llamados ¿a qué? Llamados a ser de Jesucristo. No hay otro nombre, dice el libro de Hechos, en el grandísimo discurso del apóstol Pedro después de Pentecostés. El apóstol Pedro dice: no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Jesucristo en que podamos ser salvos. Es decir, el que o la que invoque en su boca, aunque sea desprevenidamente, otro nombre, está descalificado por el Señor. No puede ni debe servir a Dios, porque va a manchar los oídos, la mente y las almas de sus oyentes. Si alguien todavía pronuncia otro nombre, aunque sea de manera descuidada, desprevenida, que diga Virgen Santísima, Ave María, San este o San aquello, y todavía crea que el gurú, o tal vez allá el del Tíbet, es Dios, o tiene algo de divino, o crea que un cuadro, una pintura o el Papa son mediadores, o tienen poder, o tienen algo de divinidad, de unción o de elección, esa persona nunca la utilizará el Señor. Él no se contradice. Dios no pasa por encima de la sangre de su Hijo. La única sangre pura, limpia y santa que ha tocado la tierra
traída por el Espíritu Santo desde la médula del Padre. Sí, amados. En tercer lugar, un genuinamente convertido lo es cuando ama la palabra del Señor, depende de ella y solo de ella. Cuando vive en arrepentimiento, sabe quebrantarse, reconocer sus errores permanentemente. Y en tercer lugar, es cristocéntrico, depende de Jesús. Su nombre, el que invoca, es como el de las naciones bendecidas y enriquecidas: Jesus, Jesús, y no otro. Su única fuente de fe tiene nombre propio: Jesús de Nazaret, Jesucristo el Señor, el único que cargó nuestros pecados, como dice Isaías 53, el único que nos llena del Espíritu, el único que venció la enfermedad, la pobreza, la ruina, el único que venció finalmente la muerte y dejó su tumba vacía, según la palabra. Sí, amados, es cristocéntrico. Levantemos una oración al Señor. Amantísimo Padre Celestial, tú eres grande, bueno y todopoderoso. Dios manifestado por primera vez como único a través de Abraham, en medio de múltiples fuentes de fe, cuando le endilgaban deidad al agua, al río, a la isla, al muñeco, a la estatua, al hombre, al chamán, al brujo o al sacerdote. Cuando se creían que habían dioses diversos como los dioses del Olimpo, los dioses de Egipto, los dioses de Roma, los dioses de los indígenas, oh Señor, los dioses de la India, tú apareciste como único Dios y reflejado en medio de la historia en la persona de Jesucristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Padre, gracias por revelarse a nuestras vidas. Gracias por mostrarnos que esta es la verdad escritural a la cual estamos convertidos. Que estamos dependientes de lo escrito. Que estamos dependientes del arrepentimiento. Y que estamos y vivimos dependientes de Jesucristo. Señor, estas tres dependencias tú nos enseñas que muestran nuestra genuina conversión. Nos declaramos convertidos a tu palabra hasta los tuétanos, hasta que tú nos recojas, aunque falle el de la derecha, el de la izquierda, el de adelante o el de atrás. Dependeremos de tu palabra. Seguiremos arrepintiéndonos y seguiremos siendo cristocéntricos absoluta e inequívocamente. Te alabo y te bendigo por los oyentes, Padre, que buscan tu verdad, la cual hoy tú, Señor, la has destilado desde tu espíritu a cada uno de nuestros espíritus. En el nombre de Jesús, amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.